de la Iglesia Católica sobre lo que ya lo anunciamos antes de irnos a la pausa comercial, el inicio del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, que lamentablemente falleció el 21 de abril. Padre, buenos días. Para reconfirmar, si nos escucha bien. Sí, buenos días. Buenos días, Paul. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, el día de hoy ha comenzado ya el cónclave. Digamos, se realizó una misa en hora italiana, 10:30 de la mañana, acá eran las 2:30 de la mañana, una misa que tiene la intención justamente de elegir el pontífice, y dentro de poco, a las 9 de la mañana, de hora de Ecuador, los cardenales finalmente se dirigirán a la Capilla Sixtina, donde se encerrarán. Por eso se llama cónclave, porque, digamos, la palabra clave en italiano es llave. Entonces, bajo llave, se encierran y no saldrán hasta el momento en que sea elegido el nuevo sumo pontífice. Padre, muchos se preguntan, ¿qué tiempo puede durar poder elegir al nuevo sucesor del Papa Francisco? ¿Horas, días, semanas, años? Sí, sí, sí. El sistema actual que, digamos, fue retocado por el Papa Juan Pablo II en 1996, prevé 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde. El día de hoy, como la mañana de Roma pues ha sido ocupada en la Santa Misa, habrá una sola votación el día de hoy a las 5 de la tarde de Roma, que serían 10 de la mañana de Ecuador, es decir, apenas entra, habrá una votación, y para que un cardenal o un obispo sea elegido papa, necesita las 2/3 partes de votaciones. En este caso van a entrar al cónclave 133 cardenales, que son aquellos menores de 80 años. Hay otros cardenales que por esta edad, esa es la disposición, los mayores de 80 ya no votan, podrían ser elegidos, los de adentro podrían elegir a uno mayor de 80, o sea, todo está previsto, o sea, realmente podrían los cardenales elegir a alguien, después evidentemente tienen que preguntarle si desea aceptar, pero en todo caso, el día de hoy habrá una sola votación. Si no se alcanza las 2/3 partes que de 133 cardenales, lo que tendría que alcanzar un cardenal en el cónclave de este año 2025 son 89 votos a favor. Si no alcanza 89 votos a favor, entonces se queman los papelitos donde se votó, y allí viene el famoso humo negro. Humo negro significa no fue elegido papa, nadie alcanzó. Entonces, a partir del día de mañana van a haber 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la tarde. Mañana y tarde de Italia. Quiere decir que estamos hablando mañana de Italia, golpe de 3:30 de la mañana de Ecuador y golpe de 5 de la mañana de Ecuador. Y de allí, golpe de 10 de la mañana de Ecuador y finalmente el mediodía de Ecuador. Lo mismo, si en las 2 votaciones de la mañana nadie resultó elegido, van a hacer una sola quemada de papelitos, una sola fumata, que sería a las 5 de la mañana de aquí. Entonces, sí, pero si en cambio ya viene elegido un sumo pontífice, no se espera la segunda votación, sino que ya se queman los papelitos inmediatamente. Hay todo un proceso interno, repito, que es justamente preguntarle si acepta, preguntarle qué nombre va a elegir, eso entre que eligen y ya sale al balcón, igual demora como una hora. Pero entonces, ahora, ¿cuánto puede durar? Puede durar bastante. La Constitución para elección de Papa prevé que si después de un cierto número de días no logran elegir Papa, hagan una pausa, un día de retiro, continúen, y puede durar lo que pueda durar hasta alcanzar el voto necesario. Estamos conversando con el padre Andrés Ulloa, representante de la Iglesia Católica acá en Guayaquil, para que nos dé detalles, obviamente, sobre la elección del nuevo Papa, cómo se está llevando a cabo este proceso. Padre,
Obviamente está nuestro representante de Latinoamérica, el cardenal ecuatoriano Luis Cabrera, nuestro cardenal. Él como representante y como parte de los cardenales allá en el Vaticano es incluso uno que puede ser elegido, ¿verdad? Como el Papa. ¿Por qué puede ser nuestro próximo Papa el arzobispo de Guayaquil, el cardenal Luis Cabrera? Bueno, pues realmente nosotros como ecuatorianos, como guayaquileños, quisiéramos que fuera él, pero realmente el cónclave actual, se ha caracterizado porque el Papa Francisco dejó una variedad bastante grande de cardenales de todas las partes del mundo, incluso de islas del Pacífico, de países donde tal vez la presencia católica es pequeña. El Papa Francisco quiso que el colegio de cardenales fuera bastante internacional. Entonces, ¿qué sucede? Esto, que es algo bueno, en la práctica, el tiempo para conocerse entre cardenales ha sido poco. Sobre todo nuestro cardenal fue del último grupo elegido por el Papa recién ahora, hace poco, en diciembre. Entonces, él, para el resto de cardenales, es relativamente poco conocido, no tan poco conocido porque nuestro cardenal, antes de ser obispo de Cuenca, Monseñor Luis Cabrera, él es franciscano y él trabajó en la orden franciscana como representante delegado, un puesto importante para los franciscanos de Latinoamérica. Es decir, tampoco es un desconocido. No es tan conocido como algunos cardenales que tenían un puesto en el Vaticano justamente en la época del Papa Francisco, o tal vez conocido como cardenales de ciudades gigantes o cardenales que tienen muchos años. El cardenal de Nueva York tiene muchos años de cardenal, es muy conocido, por decir así, dentro del ámbito eclesiástico, por poner un ejemplo. El Monseñor Cabrera no es 100% desconocido, tal vez es más conocido en el ámbito latinoamericano, donde también está el cardenal de Bogotá, el cardenal de Santiago de Chile, el cardenal de Lima, cardenales de México, entre otros, ¿no? Incluso cardenal de Guatemala, cardenal de Nicaragua, cardenales de otros países, de Argentina. Entonces, hay diferentes cardenales latinoamericanos y bueno, pues nuestro obispo, a quien queremos mucho, tiene sus virtudes, evidentemente, ¿no? Justamente su virtud de la humildad, la virtud del diálogo, la virtud de ser un hombre de comunión, y efectivamente puede ser elegido. Realmente este cónclave, yo pienso que para la mayoría de católicos va a dar algún tipo de sorpresa por eso mismo, porque las cartas están abiertas y en estos días los cardenales se han conocido entre ellos en estas reuniones que han tenido todos los días, incluso varias veces al día, llamadas congregaciones generales, donde cada uno intervino. Monseñor Luis, el su eminencia, el cardenal Luis, intervino hace algunos días, dio un pequeño discurso, le tocaba dar, pues allí también pues todos los demás cardenales lo escucharon, y bueno, pues nosotros evidentemente vemos esto con ojos, sobre todo ojos de creyentes, ojos espirituales, donde nosotros rezamos para que los cardenales escuchen la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los ilumine de manera que escojan aquel a quien Dios ya ha escogido. El primero que hace la elección es Dios y Dios ya tiene su mirada puesta sobre un candidato. Entonces, la idea es rezar para que los cardenales disciernan, descubran y digan, este es el que Dios ha elegido para guiar a la iglesia de Dios. La iglesia es de Dios, el Papa no es el dueño, por decir así, de la iglesia, sino que es el siervo de Dios y su misión es escuchar a Dios para pastorear la iglesia de Dios según el querer de Dios. Entonces es una situación muy delicada, sobre todo muy espiritual, por eso lo que se le pide a los fieles constantemente rezar muchísimo en estos días. Correcto, papá. A esta hora, cuando son 7 de la mañana con 2, perdón, correcto, padre. Estoy pensando en quién podría ser el papa. Y estaba leyendo, padre, sobre lo que muchos hablan y lo que muchos reaccionan o quieren saber cuál será el próximo papa. Entre esos podría ser incluso un representante de África, ¿verdad? Nostradamus tenía razón, quizás la profecía del Papa Negro ya se cumplió,
haciendo referencia, una antigua predicción resurge tras la muerte del Papa Francisco y agita el debate sobre el futuro de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa si de pronto el Papa negro podría ser, muchos hablan hasta del fin del mundo? Le estoy diciendo lo que la gente dice incluso hasta en las redes sociales. Hay un poco de preocupación, expectativas, si de pronto nuestro próximo representante de la Iglesia Católica podría ser un Papa negro. ¿Qué significaría? Sí, yo evito comentar ese tipo de comentarios por varios motivos. En primer lugar, porque Nostradamus no es un santo canonizado por la Iglesia, y aunque lo fuera, porque también hay un santo que sí es canonizado llamado San Malaquías, no es un profeta reconocido por la Iglesia, más que los únicos profetas que la Iglesia reconoce son los de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, estas famosas profecías de Nostradamus son mucho más marketing que otra cosa, ¿no? En segundo lugar, me parece bastante racista, hay que decir la palabra, Así es. discriminación, el miedo a que venga un papa del África. Hay una cosa interesante, ¿eh? En la historia de la iglesia ya ha habido papas del África, sobre todo del África cuando África era territorio del Imperio Romano. Comenzando, bueno, no papas, pero santos, muchísimos de los santos más importantes del inicio de la Iglesia Católica eran africanos, de origen africano, no raza negra, pero sí africanos, porque África no es un país, África es un continente con más países que América, y entre ellos San Agustín de Hipona, por citar uno de los más grandes, es un africano, una serie de santas, Felicidad y Perpetua, un santo gigante, San Cipriano. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que tarde o temprano el Papa vendrá del África de nuevo y tal vez sí de raza negra, porque estadísticamente el continente africano es el continente donde están naciendo más gente y donde las vocaciones al sacerdocio son más numerosas. De hecho, es interesante ver, por ejemplo, que mientras en América, en todos los continentes de Europa, todavía se discutía sobre liberar a los esclavos en el 1800, la Iglesia Católica ya tenía cardenales y obispos africanos. En el 1800 los primeros son del país llamado Uganda. Si la Iglesia nunca ha tenido problemas. Y en los últimos pontificados, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, cardenales africanos han ocupado altos cargos en el Vaticano. Entonces, Dios ve el corazón, no el color, y Dios se ha revelado su palabra a través de las Sagradas Escrituras conservadas en la tradición de la Iglesia, no en profecías de Internet, de Nostradamus, que lo que suscitan es realmente un miedo bastante ingenuo, porque si hoy día pasara un terremoto, hoy día fuera nuestro último día, si hoy día me atropella un carro, hoy es el fin del mundo para mí. Yo tengo que estar preparado siempre en la gracia de Dios, confesado, perdonado mis pecados, habiendo perdonado a los que me han ofendido, pidiendo perdón a los que me han ofendido, todos los días, dependientemente de quién venga elegido Papa, porque la salvación es sobre todo para mí, ¿no? Entonces tengo que preocuparme yo por estar allí. No es que, como ya es el fin del mundo, ahora sí me porto serio. Dios está siempre y Dios sufre todos los días. No tengo que esperar a que haya algún tipo de señal del cielo para que yo inicie mi conversión. El Señor fue muy claro y dijo, no se dará otra señal a este pueblo, a esta generación perversa que pide señales, más que la señal de Jonás, que es que el Hijo del Hombre estuvo 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Quiere decir que la señal más grande es la resurrección, ya está dada para mi conversión, y para amar a Dios no tengo que esperar nada, puedo comenzar en este momento. Padre, hay muchas expectativas para conocer quién será el próximo Papa, ¿no? El próximo líder de la Iglesia Católica, el sucesor del Papa Francisco. Al interno de la Iglesia, ¿qué es lo que se busca o qué es lo que se quiere con este nuevo Papa? Porque de lo que estaba leyendo, según en la misa para el inicio del cónclave, el representante de la Iglesia Católica, él hizo referencia a algo concreto, ¿no? El cardenal que estuvo liderando, estamos hablando de Giovanni Battista Rip, él dijo, estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo. ¿Cuál es el representante de la Iglesia que el mundo necesita? Sí,
Pues en primer lugar, el Papa es pastor de la Iglesia y el Papa conduce a la Iglesia. Entonces, el Papa ante todo es para la Iglesia. Antes que para el mundo, el Papa es para la Iglesia. Esto es importante porque lo que se trata es de que la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, sea aquel rebaño donde las personas que no están practicando, que se han alejado de la iglesia, encuentren a Jesús, camino, verdad y vida. Entonces lo que el Papa tiene que lograr es efectivamente eso, es decir, que la iglesia sea aquella luz del mundo, cuando el Señor dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, la iglesia tiene que recordar que su misión es ser luz para el mundo, sal de la tierra. Entonces, mostrar a Cristo a las personas para que las personas, encontrando al Señor Jesús, encuentren la respuesta a todos los anhelos de su corazón. El mundo normalmente se dice así despectivamente, el mundo está perdido, las familias están destruidas, las guerras, es horrible, como que si alguien podría poner unas... Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es justamente ese faro de decir, tú que estás sufriendo, tú que realmente pues no encuentras sentido a tu vida, tú que has tenido tal vez incluso fracasos en tus relaciones amorosas, ven, acá está la luz, acá está Cristo, acá vas a encontrar descanso, perdón, reposo, propósito. Acá, ven acá. Y la iglesia también sale a buscarlos, pero en ese mensaje, el mensaje de decir, Cristo es la respuesta a lo que tú estás buscando, nosotros tenemos a Cristo, Él se ha revelado, aquí está su cuerpo y su sangre, aquí está su palabra, aquí está la comunidad que Él fundó, la iglesia que Él fundó. Entonces es importante que el Papa lleve a la iglesia a eso, ¿no? La iglesia tiene por eso es que el Papa tiene siempre una doble misión, ¿no? La misión más importante que es la misión interna, es decir, los problemas internos de la iglesia, los problemas de los que todavía van a misa, los problemas de los que todavía se consideran católicos, y de allí el ir a buscar a los que no se consideran católicos, a los que se han alejado de la iglesia. Hay una doble misión muy compleja y no se la podemos cargar solo al Papa. Es misión de todos los bautizados, pero el Papa efectivamente es el pastor que guía el rebaño. Y el Papa Francisco rompió esquemas. Obviamente no va a ser fácil olvidarse de ese Papa tan apegado a la comunidad, apegado más a los desprotegidos, a los menos escuchados. Entre esos, por ejemplo, a la comunidad homosexual. Él estuvo siempre de pie y defendiendo a esa comunidad de que sean escuchados, ¿no? También era el Papa viajero que llegó incluso a países donde hay pocos ciudadanos cristianos o pocos ciudadanos apegados o cercanos a la Iglesia Católica. Viajó mucho por varias partes donde incluso ningún representante de la Iglesia Católica había llegado. Marcó la diferencia en eso, ¿no? Marcó la diferencia en que él siempre decía que la iglesia debe estar cerca al pueblo y cerca a los más necesitados. Incluso dentro de su acto fúnebre le colocaron los mismos zapatos que él por años venía usando, ¿no? ¿Qué mensaje él dio a la comunidad con todo lo que él marcó como diferencia ante los otros papas que quizás son pocos recordados? Y el Papa Francisco va a ser recordado para la historia. Sí, digamos así, eh, dentro del mundo católico, una de las cosas más tristes y dolorosas son los cambios. Cuando te cambian el párroco, cuando te cambian el obispo, cuando tú como sacerdote tienes que ir a otra misión. Y el católico practicante aprende a querer y aceptar y a valorar lo específico de cada pastor que Dios le da. No que alguien se autoproclame pastor, sino que tener un pastor universal, en este caso como el Papa, es un regalo, un don de Dios. Que alguien nos una es un don de Dios. Y realmente, de hecho, yo vi uno de los memes o publicaciones en estos días, decía, quisiéramos que el nuevo Papa tuviera el ardor misionero de Juan Pablo II, que realmente es el Papa que más países visitó, objetivamente hablando, y más personas congregó en sus años de Papa, ¿no? Juan Pablo II realmente es en números y en viajes es insuperable, aunque ya los había comenzado Pablo VI, el anterior a él. Quisiéramos, decía, un Papa con esa característica, quisiéramos un Papa con la claridad doctrinal de Benedicto,
que en sus pocos años, porque fueron solo 8, a diferencia de Papa Francisco fueron 12, o Papa Juan Pablo fueron 27, dejó una claridad de esto es así. Y decía esta publicación, y queremos un Papa con el corazón de Francisco. Yo pienso que de entre las 1.000 millones de cosas bonitas, bellas, importantísimas que nos deja el Papa Francisco como legado, está sobre todo, como usted ha resaltado, este corazón, o sea, este sentir con el que sufre, ¿no? Incontables los gestos del Papa Francisco abrazando gente que sufre, incontables las veces de personas que pasaban por situaciones muy dolorosas, escribían cartas, incontables las veces que el mismísimo Papa, él tomó la iniciativa de ir a buscar. Miren que se reveló hace un par de días que su última voluntad fue que el Papa móvil de él, el de este pontificado, se ha convertido en una ambulancia y se ha enviada a Gaza, ¿no? Donde persiste la guerra. Es un gesto sencillo, tal vez alguno dirá, bueno, una ambulancia no son millones, pero es la intención de donde efectivamente el Papa Francisco tenía el corazón. El corazón del Papa Francisco estaba justamente en lo que sufría. Yo recuerdo un mensaje del Papa Francisco hablando de las pobrezas y los sufrimientos, y él decía que hay 3 niveles de pobreza y sufrimiento, ¿no? Está la pobreza material, está la pobreza moral y está la pobreza espiritual. El Papa Francisco decía que lo más que hace sufrir a las personas es la pobreza espiritual, la ausencia de Dios. Que la pobreza material es dolorosa y hay que ayudarlos, que la pobreza moral es fea y hay que consolarlos, pero que lo más importante es socorrer la pobreza espiritual de las personas, el no encontrar el sentido de su vida, no encontrar a Dios, ¿no? Encontrar a Dios revelado en Jesucristo. Entonces, efectivamente, sabemos, y con esto quiero, digamos, concretar mi opinión, que el Papa próximo no va a ser como Papa Francisco. Yo pienso que si el Papa Francisco nos enseñó algo es a no imitar a nadie. Él jamás pensó en ser igual ni a Juan Pablo, ni a Benedicto, ni a nadie. Entonces, no, si quisiéramos ser fieles a la actitud del Papa Francisco, debemos respetar la libertad y la forma de ser el nuevo Papa. El color, sus formas de hablar, va a ser diferente, porque es el escogido por Dios. ¿Usted lo conoció de cerca de pronto al Papa Francisco cuando vino acá a Ecuador? Bueno, yo como reportero de calle no lo vi tan cerca, ¿no? Porque me tocó cubrir incluso en la explanada del Parque Samanes, pero sí recuerdo tanto ese ser que de alguna forma era como que lo más cercano a Dios, ¿no? Era algo como que uno decía, wow, está el representante máximo de la Iglesia Católica acá en Guayaquil. Y la experiencia obviamente la cuento porque para mí ha sido una de las mejores coberturas que en su momento cubrí. ¿Qué recuerda usted del Papa cuando vino acá a Ecuador? ¿Qué de pronto usted estaba haciendo? Si de pronto lo conoció o no lo conoció. ¿Qué mensaje le dejó el Papa Francisco a usted? Pienso que si yo tuve la oportunidad de estar en la comisión que organizó la velada previa, entonces hubo un concierto de artistas católicos, musicales, desde como las personas fueron a acampar allá, ¿no? Desde la noche anterior en el Parque Samanes, entonces se hizo un concierto en la noche, de ahí hubo un momento de dormir y otro concierto toda la mañana hasta que fue el momento de la Santa Misa. Entonces, bueno, ya yo estuve en esa organización, no lo pude saludar al Papa, tuve la gracia de estar arriba sentado con los demás sacerdotes celebrando la Santa Misa, celebrando como el Santo Padre, pero la homilía fue preciosa, realmente es de las mejores homilías del Papa porque justamente fue hablar sobre la familia. Normalmente la gente destaca los mensajes sociales del Papa y están bien porque él le gusta mucho ese tema, pero el mensaje sobre la familia que dio en Guayaquil, y después el mensaje que nos dio los sacerdotes, porque después tuve la oportunidad de seguirlo, y están todavía 2 veces más, en el mundo de la educación, en la PUSE y en el Quinche, el último encuentro que tuvo antes de viajar, fue bellísimo, ¿no? Cómo destacó que el Ecuador era diferente porque nosotros éramos un país consagrado al corazón de Jesús y teníamos una como religiosidad, una humildad, una piedad, una devoción que él no había visto en otros países del mundo. Y él decía, esto es porque ustedes fueron el primer, tuvieron la valentía, dijo así textualmente, tuvieron la valentía de consagrarse al corazón de Jesús, ¿no? Entonces, que celebramos el año pasado 150 años. Entonces el Papa Francisco nos dejó paz. Recuerden que el año 2015 fue un año muy, muy convulsionado en nuestro Ecuador, muy terrible, y bueno, el Papa nos dejó paz, y esa sencillez, ese saludar a cada uno, ese bromear, ¿no? Esa cercanía de soltar la broma, bueno, a veces bromas de fútbol, un amigo mío lo hizo bromas de fútbol, él también respondió con bromas de fútbol, o sea, realmente increíble, ¿no? O sea, repito, sobre Papa se podrían hablar horas y escribir libros
y libros, porque efectivamente su memoria quedará bastante grande en la historia de la Iglesia. Padre Andrés Ulloa, ¿qué se espera para hoy y los próximos días dentro de lo que ya hemos hablado con respecto a la elección del próximo Papa que va obviamente a ser el representante de la Iglesia Católica? Sí, bueno, es probable que hoy día no escojan papa. Va a haber una votación. Y como el voto es secreto, allí se va a saber por qué la gente, qué tendencia hay. Porque no se pueden hacer como los sondeos previos a las elecciones presidenciales en un país, ¿no? Solo cuando salgan los votos y dicen, la gente está votando por el de allí, la gente está votando por el de acá. Entonces es increíble, o sea, es una cosa muy interesante, ¿no? Pero por eso ¿no? Se espera, repito, en días de mucha oración, de mucha oración. Entonces, mañana, repito, habrá 4 votaciones. El Papa Francisco fue escogido, me parece, si al segundo o tercer día fue relativamente rápida la elección del Papa Francisco, me parece que el Papa Benedicto demoró un día más, entonces no recuerdo si el Papa fue el segundo, Francisco, Benedicto fue el tercero, pero fue por allí más o menos, igual han sido relativamente cortas, rápidas las elecciones en la historia de la Iglesia, ¿no? El Papa que se va a elegir es el Papa número 267, entonces ha habido elecciones que han durado muchísimo tiempo. Esperemos que podamos tener pues ya lo más pronto, ¿no? Si no mañana jueves, o más tarde esperemos el viernes, pero lo que Dios quiera, sin apuros, pensando bien, que lo que se elige pues es algo grande. Gracias, Padre Andrés Ulloa, por estar con nosotros acá en WQ Radio. Que tenga buenos días. Antes de Muchas concluir, gracias, Paul. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Dios los bendiga. Padre, antes de concluir, denos la bendición el día de hoy a todos quienes nos escuchan. Bueno, ya se desconectó, ¿verdad? ¿Se fue? Sí, dígame, aquí estoy. Allá, le estaba pidiendo la bendición para todos aquellos que nos están escuchando a esta hora acá en WQ Radio. Sí, claro que sí. Dios Todopoderoso los bendiga en este día, en este mes que está comenzando, en todas sus actividades, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tenga buenos días, Padre. De esta forma le vamos a agradecer la presencia a usted y nos vamos a la siguiente pausa comercial. Somos WQ Radio.